Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Me siento muy cercano a Paicaví, la fundación que presido también. Nos sentimos muy cercanos y agradecidos de Paicaví, como yo siempre les llamo hermanos mayores, en este camino que nosotros nos colamos, ¿no? Porque nada, nos vimos un poco impelidos a trabajar en este sentido. Segundo, decirles que estoy tremendamente emocionado de estar con ustedes, como gente valiente, gente que se la juega por... Esa es la buena que está gritando mi hija. Gente valiente que se la juega por los derechos de por los que nadie se la juega, ¿no? Los que no tienen voz, los que no tienen posibilidad de defenderse muchas veces y que necesitan que algunos de nosotros nos comprometamos por ello. Es súper fácil defender causas grandes, causas de los valientes, o sea, causas de los matones, causas de los poderosos. Es difícil, hay que ser valiente para defender causas de los que no tienen poder. Así que por eso me siento emocionado, honrado de estar con ustedes, porque hay gente que se la ha jugado desde hace mucho tiempo por los derechos de los más chicos. Así que también les agradezco eso. No alcancé a imprimir lo que escribí, así que tuve que traer el computador mismo para leerlo desde ahí. Así que yo estoy acostumbrado a leer porque cuando improviso en general me voy por las ramas y puede ser una lata en serio. Así que bueno, primero los desafíos para combatir la violencia infantil. Primero que nada, la palabra infantil, infante, para los que no sepan, significa sin habla, sin voz. Viene de in, que es una partícula negativa en latín, y faro, que significa habla o hablar o hablo. Entonces, literalmente significa infantil, significa sin habla, sin palabra, sin lenguaje, sin voz, sin capacidad para expresarse públicamente. Hay algunas interpretaciones de la palabra infantil que viene de eso. O incluso, por esta misma falta de voz, sin existencia o sin representación en el espacio público. Niña o niño es la o el que aún no tiene la voz en un mundo construido por el lenguaje. Entonces, vivir en un mundo en el que todo está hecho de lenguaje, sin la capacidad del habla, significa no poder entrar plenamente en ese mundo. Es una simetría de poder, sí, pero incluso más, es una especie de existencia a medias. La estructura y el poder en el mundo, un mundo siempre adulto, para adultos, donde incluso los niños son mirados como los no todavía, los potenciales adultos, son aquellos que, los niños son los que no existen aún totalmente, están formándose, no pueden hablar en la mesa, no pueden expresarse en público, su voz, si bien se oye, no tiene valor, no tiene materia. Incluso judicialmente, la voz de un niño tiene mucho menos valor que la voz de un grande, de un mayor de edad. La voz de un niño es demasiado tierna, es decir, demasiado frágil. La voz de un niño no pone resistencia, no es una voz capaz de defenderse. La voz adulta, incluso la voz que se refiere a los niños desde lo adulto, en general se dirige a los niños como futuros adultos. Por eso siempre me ha incomodado cuando se refieren a los niños como ustedes son el futuro del país, el futuro del mundo. Claro que son el futuro porque en el presente no existen plenamente. Prefiero pensar que los niños son el presente de su niñez. Son plena y actualmente niños. Y merecen ejercer su derecho de niños, en cuanto tal. Y aquí voy a hacer referencia a la introducción de un libro, que supongo que algunos lo van a reconocer. Dice: pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una
persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueron suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria. A León Ver cuando era niño. ¿Lo reconocen o no? Sí, el Principito. La infancia de los niños es de no tener voz o no tener presencia en el espacio público, no tener defensa como niños, nos desafía en todos los sentidos, nos emplaza y nos obliga a tomar una posición, ser voz de los que no tienen voz, hacer resonar sus voces en nosotros y hacerlos existir no como adultos en potencia, ni como mini adultos, sino como niños. Nos desafía porque fuimos educados como adultos, para ser adultos y olvidar la niñez o considerarla como un paso necesario para tomar la responsabilidad infinita de ser un adulto. Nos desafía porque hay que pensar de otro modo. Incluso lejos de la lógica binaria, adultez, niñez. Esa lógica con la que nos educan con juegos de mini adultos nos dificulta tener la imaginación necesaria para crear leyes de protección de la infancia. Antes de entrar en una pequeña descripción de los ejes legislativos fundamentales que considero así para construir un país amigable para niños, como dirían algunos, quiero detenerme brevemente en un concepto de la niñez que debería ser recobrado o tomado más en serio, debería ser considerado en toda su gravedad, que es la ternura. Dentro de los significados de la palabra ternura, hay dos extremos de una misma situación. De una realidad del mundo integrado entre la niñez y la adultez, que no separa sino que une. La ternura, en primer lugar, es una característica de la niñez. De hecho, en algunos lugares le dicen la tierna edad para decir los niños. Tierno significa frágil, que no opone resistencia, que no es duro, que físicamente es manipulable, que fácilmente se supone educable. La edad tierna es la edad de la mayor fragilidad y vulnerabilidad. Entonces la ternura es vulnerabilidad, pero además de ser una característica, una cualidad esencial de la niñez, también es un afecto, es una emoción. Es el sentimiento que surge ante la fragilidad de la niñez. La ternura es un sentimiento que surge ante la fragilidad y vulnerabilidad de un niño. Por eso al sentimiento le sigue un deseo, o tal vez la necesidad, que no es racional, sino existencial, de cuidar, proteger a esa niñez, a ese niño. Es por esto que contra toda lógica, y esto es como la clave de lo que quiero decir, lo opuesto de la vulnerabilidad de la niñez no es la invulnerabilidad de lo adulto, sino el cuidado, la protección comprometida. Y es en este el momento en el que nos encontramos hoy en nuestro país. Por diversas razones se va haciendo urgente la creación y perfeccionamiento de leyes que realmente protejan a la niñez como tal, como niñez, desde la niñez y no desde el mundo adulto. Aunque la voz la tengan los más grandes, los adultos, la protección es para los niños. Así como durante mucho tiempo se consideró a la mujer desde la óptica del hombre, hasta que el movimiento femenino logró cuestionar esta realidad, ahora sucede con la niñez. El problema es que no son ellos los que levantarán la voz para cuestionar la mirada adultista, como lo llaman algunos, sino nosotros los que tenemos que mirar de otra manera. Por eso el desafío más importante para terminar con la violencia hacia los niños consiste en modificar la mirada hacia el mundo infantil, desde el eje, que no sea más desde el eje de la adultez,
sino que vaya transformándose hacia el eje de la ternura y el cuidado. En lo práctico e inmediato, aquí creo que entro como abruptamente hacia lo concreto. Hay 4 ejes para mí legislativos que son mínimos para comenzar a pensar que estamos construyendo un país, una sociedad amistosa, acogedora para los niños. Y ojo que una sociedad amistosa para los niños es una sociedad amistosa para los grandes también. Uno es la Ley de Protección Integral, de la que quizás no soy yo el que va a profundizar, sino más bien desde la UNICEF. La Ley de Protección Integral de los Derechos de la Infancia, de los niños, contenidos en la Convención de los Derechos del Niño del año 90, y que fue ratificada por Chile. Al ser ratificada por Chile, tiene rango constitucional, pero queda como letra muerta cuando no hay una ley que la aterriza y la hace defendible, la hace vinculante de alguna manera. Eso por un lado. Una ley que protege integralmente a los niños y que no sea como algunas protecciones aisladas y que al ser aislada se hace fácilmente vulnerable o bypassable. Segundo, la creación de la institución del defensor de la infancia, con autonomía y poder suficientes para velar por el respeto a los derechos de los niños y niñas, para cuestionar los actos públicos y privados que vulneren de alguna manera los derechos de la infancia, denunciar, participar en los debates legislativos, etc. Actualmente hay un comité en proceso de redacción de esta ley, tan integral que incluye la creación del defensor de la infancia. Pero es necesario hacer ruido. Tenemos que hacer ruido y levantar las voces para que esta ley pase rápido, para que no se quede pegada, estancada en las oficinas de los legisladores. Pero además hay 2 proyectos de ley que son fundamentales, sobre todo para el tema del abuso sexual infantil. Uno, el de la imprescriptibilidad o la ampliación de los plazos de prescripción para delitos de abuso sexual infantil. Todos sabemos que plazos cortos para la prescripción significan la impunidad para el abusador, y esto no solamente en la óptica punitiva del castigo, sino porque la justicia no solamente castiga al abusador, sino que le da un nuevo sentido a la biografía de aquel que ha sido abusado, porque ajusta un poco la realidad, que ese sentido de la justicia. Y segundo, la disminución de la victimización secundaria. Sé que también hay un proyecto de ley y también hay unas prácticas, creo que en Melipilla está funcionando hace poco, maneras de cómo los niños, cuando entran en el sistema de protección, en el sistema de denuncia, finalmente muchas veces se ven tanto o incluso más vulnerados, victimizados que el trauma inicial que dio origen a la entrada al sistema de protección. Por lo tanto, estos 4 ejes creo yo que son los desafíos para transformarnos en una cultura